Sí, conocí un chico después de unos meses que te fuiste. Y sucedió lo mismo que contigo. Me alegra. ¿Qué dices? Me alegra que te hayas dado cuenta del dolor que causó ese error. Estás graciosillo, ¿no? Pues sí, tienes razón. En ese momento fui un idiota. Completamente inmaduro. Además, no me di cuenta de las cosas que debería haber valorado antes. Y tú eras una de esas cosas. Hay algo que no me has contado del todo. Sabía que te daría mucha curiosidad por saberlo. ¿Realmente conociste a alguien en México? Sí, su nombre es Abel. Un muchacho colombiano. Buena gente, muy atento y amable, pero no fue lo suficiente para olvidarte. Ahora entiendo por qué me dijiste que te sentías culpable por algo. Decidí dejarlo nuestro como una amistad, aunque él aún no lo haya superado del todo. Sin querer, creo que llegó a acostumbrarse a mí. ¿Y aún sigues teniendo contacto con él? Sí, aunque lo apropiado sería voltear la página. No es necesario sacar a alguien de tu vida. Sé lo mucho que duele. ¿A qué te refieres? ¿Quieres que siga conservando la amistad con Abel? ¿No temes que vaya a insinuarme algo nuevamente? Mira, hace poco me mandó nuevamente este... Confío en ti y sé que me darás mi lugar. Te doy las gracias, Isaac, por haberme ayudado a superar todo esto. Las gracias te las doy a ti, por haberme dado esta nueva oportunidad. Ya que todas las dudas restantes están despejadas, ¿ahora sí los enterramos? Pasado, enterrado. ¿Qué te parece si vamos a la Alameda? Chévere, me parece genial. Dale, vamos. Vamos. Mamá, 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 mamá. ¿Cómo no mueve esa muchachota? Metiéndole temores que se bota. Y yo pa' acá. ¿Aló? Hola Mario. Isaac. Te tengo una buena nueva. ¿Así? ¿Cuál es? Volví con Jamie. No. ¿Qué? ¿Verdad? Esto se tiene que celebrar. Y ya sabes cómo, ¿no? En la fiesta que estás organizando. Jamie. Mario, No sabes lo agradecido que estoy contigo, Mario. Oh, no te preocupes. Ustedes han hecho muchas cosas por mí y yo le agradezco mucho. En verdad no voy a olvidar todo lo que hicieron por mí. Y me alegra verlos juntos. Y espero verlos los dos en mi fiesta, los dos como pareja, pues. por supuesto, Mario. Te queremos. Bueno, cuídense. Disfruten de su momento. Chao. Creo que me ha dado un poco de hambre. ¿Qué te parece si vamos a almorzar? Vamos. Dale. Por el amor. Y que sea para siempre. Otra vez cayó en el alcoholismo. Qué borracho.
Yo sé que no soy para ti, lo nuestro no puede ser y no queda más. Soñar el cómo pudo ser, jamás fuimos nada en verdad. Tú no estuviste dispuesta a intentar el amarme a pesar de la dificultad. No sé si hay tiempo aún para tocar tu corazón. No sé si el amarte sería... Mario parecía muy feliz. Y debe de estarlo. Ha cambiado muchísimo. Aún lo recuerdo hace algunos años. Bueno, en aquella época le fue muy difícil superar sus problemas de alcoholismo. ¿Habrá superado a su ex? Una decisión y la respeto, pero nunca matará el amor que por ti yo siento. Yo sé que imposible es, pero no puedo ocultar que mi corazón te pertenecerá hasta el final de mis días. Quizá yo todo he intentado ya de convencerte que lo que siento es real. Y me entristece que no te has dado la oportunidad. Escucha bien, que no lo repetiré, que esta es la última vez que canto para ti. Te has llevado hasta la última nota de mi voz. No sé si hay tiempo aún para tocar tu corazón. No sé si el amarte... Después de mucho lo entendió. Y ahí está. Alegre, carismático. Como es él, pues. Bueno, ¿sabes? Una de las cosas que me enamoró de ti fue tus ganas de querer ayudar a los demás. Así como lo ayudaste a Mario en algún momento. Bueno, a veces las personas necesitan un pequeño empujón en sus vidas. ¡Qué asco! Cada día son más. ¿Perdón? ¿Lo que oyes? Cada día hay tipejos como ustedes que está corrompiendo las bases de la sociedad y la familia. ¿Cómo? ¿De qué está hablando este tipo? ¿Me puedes hacer un puto favor? ¿Sí? ¿Me puedes hacer un puto favor? ¿Por qué no se van al hotel? ¿No se da cuenta que hay menores de edad? Hágame el favor. ¿Por qué simplemente no sigue su camino? Le gusta mucho esto, ¿verdad? Jamie, no hace falta discutir con este tipo de sujetos. Vámonos. Menos mal que mi hijo ya es suficientemente grande para diferenciar entre un calzoncillo y un brasier. ¿Y sabe diferenciar lo que es un beso? ¡Qué asco! Esperar que nos volvamos a encontrar. No sé si el amarte será